Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es domingo 28 de enero de este año 2024. Es Día del Señor, llamados hoy a celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado. No hay que estar tristes, el Señor es nuestra alegría, el Señor es nuestra fortaleza. Hoy, al acudir a la Eucaristía, vivimos un momento de gracia para iniciar una nueva semana. El Señor está con nosotros y Él dirige nuestros pasos. Nos enseña a descubrir en su palabra la fuerza que nos renueva, el poder que nos levanta. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpa: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy en este domingo, la Iglesia nos presenta la palabra que debemos recibir en el corazón, porque tiene un propósito, y es ayudarnos a entender la autoridad que solo puede venir de Dios cuando se trata de obedecer esa palabra que es creadora, esa palabra que llena nuestra vida de esperanza y también nos hace nacer de nuevo. Tanto en la primera lectura, que está tomada del libro del Deuteronomio, donde vemos a Moisés que está pidiéndole al Señor que se manifieste de una manera más personal, no ya como lo hizo en la zarza en el monte Horeb, sino que sea el Señor quien revele su mensaje a través de una persona. Pues allí el Señor está diciéndole a Moisés que Él va a revestir de autoridad a su enviado, a su siervo. Obviamente será Moisés, ese hombre que hablará de parte de Dios, ese hombre que se dejará mover por la gracia de Dios para dar una enseñanza no solamente sabia al pueblo cuando va camino por el desierto, sino una enseñanza cargada de la verdad y del amor de Dios. Dios reviste a Moisés de autoridad para que Moisés comprenda que lo más importante de ser instrumentos de Dios es ser esos canales por donde el poder de la palabra de Dios llega ambientada con ese amor que Dios manifiesta en el corazón de sus profetas, de sus ungidos. Por eso hay una llamada en la primera lectura, y es a que comprendamos que no se trata en el camino de la fe de decir verdades o de tener ideas en el tema mismo del conocimiento de la palabra. Se trata de vivir la palabra del Señor para que ella misma nos revista de esa autoridad. La palabra de Dios viene a nuestra vida con un poder sanador, con un poder recreador, porque el Señor con su palabra todos los días quiere hacerlo todo nuevo. Con su palabra quiere hacernos comprender
que sus planes son mejores que los nuestros. Por eso Moisés se esfuerza en ser ese hombre que a lo largo de la historia de la salvación, cuando acompaña al pueblo, se mueve en esa misma dirección de tener un encuentro siempre con Dios, un encuentro diario con el Señor, para que sea la palabra del Señor quien lo sane, quien lo libere, quien venza en él los miedos, porque ahora más que nunca, lo debemos decir, la historia de salvación se repite en el sentido mismo de que todo lo que se manifestó y todo lo que vivió el pueblo, hoy lo vivimos también en nuestro camino de fe personal, y por eso el Señor quiere que cada día, con base en la palabra, tratemos de hacer esa opción por la sabiduría que hay en ella, aprender a hacer las cosas en Dios y para Dios. El profeta no dice lo que Dios quiere, sino que hace lo que Dios quiere, porque hay veces somos expertos en estar anunciando verdades, recordando cosas, incluso juzgando desde la palabra moralmente a los demás. Pero lo que el Señor siempre quiere es que entendamos la sabiduría que hay en la palabra para hacer lo que Él nos pide. Porque en el camino de la fe abundan las meditaciones, en el camino de la fe abundan las personas que hablan de parte de Dios. Sin embargo, el hecho mismo de nuestra conversión y nuestro llamado al Señor no es de palabrería, es de lo que hoy dice realmente el Evangelio, es de enseñar con autoridad. Jesús enseñaba con autoridad diferente a los escribas, a los que tenían la obligación de interpretar la ley y de enseñarla. Él enseña con autoridad porque realmente su corazón está lleno de amor, está lleno de bondad. Un corazón que esté lleno de amor, un corazón que esté lleno de bondad, es ese corazón que puede experimentar la autoridad que viene de Dios para poder señalar el camino y poder decir a los demás: por aquí te quiere el Señor está pidiendo esto de ti, de tu vida, y le está señalando un camino porque ya tú eres ejemplo, eres testimonio de ese paso a paso de la vida de Dios. Creo que hay una llamada muy especial en el Evangelio de este día, y es a que comprendamos que Cristo quiere que la buena nueva se propague, pero que la palabra de Dios no se propague con terror, con miedo, sino con la veracidad de lo que es la luz divina, enseñar las cosas como Dios las transmite, como están en la palabra. El Señor quiere que la palabra llegue con la velocidad del amor, que sintamos hoy la urgencia de mirar la necesidad de que nuestra familia entre también en el misterio de la conversión, de la salvación de Dios. El momento en el que Jesús empieza a ser la persona más importante en nuestra experiencia de fe es cuando dejamos que su palabra nos interpele, que su palabra nos tome, nos cuestione. La autoridad de Cristo está hablándonos de que nosotros somos su obra y que nos debemos a ese sometimiento de su amor, y que todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida siempre se debe leer desde su bondad. Él con su palabra quiere hacer lo bueno en nosotros, quiere darnos vida. Jesús, como profeta definitivo que viene a revelar la cercanía del poder de Dios, nos invita a que en este momento de la historia no tengamos miedo, tengamos la confianza en Él, pero que aprendamos también a escucharlo a Él. Dios nos llama a escuchar, pero escuchar su voz que es clara y su mensaje que es íntegro. No nos quedemos con lo que nos conviene de la palabra. Nunca creceremos en fe y nuestra fe nunca será digna de bendición si nos quedamos con lo que nos conviene de la palabra. Aprendamos a abrir el corazón a una palabra que nos enseña con autoridad, a una palabra que nos corrige porque es divina, viene de nuestro Padre, a una palabra
que nos hace ver el error y nos libera de toda esclavitud y de todo lo que nos ata. Para enseñar como Cristo enseñaba, no hay que hacer discursos, hay que vivir una vida en el bien y en el amor. Creo que el mundo de hoy está lleno de muchas opiniones. El mundo de hoy tiene muchas verdades y no se trata en el camino de nuestra fe de vivir una verdad más. Se trata de vivir la propia vida de Dios movidos por su gracia. El mundo tiene muchas opiniones, pero solo Cristo podrá saciar la necesidad que hay en nosotros de la verdad. Cristo es la verdad que viene a orar con autoridad en nuestras vidas. Que sea pues el Señor quien nos haga comprender lo que realmente vale para nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y un bendecido domingo en el Señor. No olvidemos participar en nuestras parroquias de la Santa Misa.